Hasta ahora hemos aprendido cómo encontrar el área bajo una curva. En este video vamos a aprender cómo encontrar el área entre curvas. Supongamos que tenemos una función cualquiera f de x, que tenemos aquí en amarillo en el dibujo, y otra función g de x, que es con esta línea negra. Y nos interesa encontrar esta área que tenemos acá. Miren que es el área entre las curvas f de x y g de x en el intervalo AB. Para encontrar esa área, en realidad lo que podríamos hacer es restarle al área que está debajo de la curva en amarillo entre el intervalo AB, el área que hay debajo de la curva que está en negro en ese mismo intervalo. Miremos eso gráficamente. Si yo tomo primero el área que está debajo de esta curva en amarillo, que la puedo encontrar como la integral de A hasta B de la función que está en amarillo menos, y voy a cambiar de color para hacerlo, esta área que está debajo de la curva negra, que nos queda justo el área que necesitamos, o sea, menos la integral entre A y B de g de x de x. Voy a encontrar el área que queda aquí. O sea que si yo quiero encontrar el área entre dos curvas, lo que tengo que hacer es una diferencia. Y miren que esta diferencia, por propiedades de la integral definida, están en el mismo intervalo. Yo puedo resumir esto en una sola integral. La integral de a hasta b de f de x menos g de x de x, que ya lo habíamos visto en las propiedades de la integral definida. O sea que el área entre estas dos curvas se resume en esta integral. Otra forma de haberlo visto, vamos a eliminar esto. Pensemos nuevamente en nuestros rectángulos. Si yo pinto un rectángulo aquí, para encontrar un diferencial de área, recuerden que aquí va a tener dx y aquí va a tener una altura. ¿Cuál es el área de ese rectángulo? Va a ser igual al ancho por la altura. ¿Y cuál es la altura del rectángulo? Miren, la altura va a ser a esta imagen restarle esta imagen. O sea que la altura de mi rectángulo va a ser f de x menos g de x, y a esto, si le multiplico por el ancho, vamos a obtener ¿quién? El área del rectángulo. Pero a mí me interesan todos los rectángulos posibles que tienen esta forma, y como me interesan todos los rectángulos posibles, ¿cómo lo sumo? Lo sumo con la integral que va desde A hasta B, y miren que obtuvimos exactamente lo mismo. Vamos ahora entonces a ver con un ejemplo práctico cómo podemos encontrar el área entre dos curvas. Miren que aquí lo hicimos entre A y B, pero también pudo haber sido en este punto de corte y en este punto de corte, o pudo haber sido en este punto de corte y cualquier otro valor cualquiera, digamos C. Sin importar cómo sea, es igual, siempre vamos a tener la función que está arriba menos la función que está abajo por el diferencial, y esa va a ser entonces nuestra forma de recordar esta integral. Cuando necesitamos encontrar el área entre dos curvas, vamos a encontrar la integral entre A y B de la función que está arriba menos la función que está abajo por el diferencial. Si por alguna razón nos encontramos contra este problema, y vamos a bosquejarlo aquí, donde tengamos por ejemplo una función que es así y luego tengamos otra, vamos a marcarla, que es así, y nos interese el área desde este punto A hasta este punto B, miren que la función que está arriba primero es la amarilla, pero luego, miren, es la negra, justo en este intervalo. Vamos a marcar aquí con C. Cuando eso suceda y nos interesa esta área, lo que vamos a hacer es particionar la integral. Primero resolvemos el problema de encontrar esta área y luego resolvemos el problema de encontrar esta área y lo sumamos. Eso lo vamos a entender mucho mejor con los ejemplos. Supongamos que nos interesa encontrar el área entre las curvas y igual x2 y y igual x. Aquí previamente hicimos obviamente el dibujo que representa el problema. Miren que simplemente nos pidieron el área entre esas dos curvas y la que se forma es esta. Para encontrar esta área, ya dijimos que lo que tenemos que hacer es que tomar la función superior, en este caso y igual x, restarle la inferior que es y igual x2 e integrar entre a y b. El problema es que aquí no sabemos quién es a y quién es b. Miren, nos interesa este punto que no sabemos cuánto es, y nos interesa este punto también que estoy marcando aquí en amarillo que no sabemos cuánto es. Para hacerlo
Miren cómo podemos encontrar esos dos puntos. Simplemente igualando las funciones. Miren que aquí las y son iguales. O sea, la imagen, tanto para y igual x como para y igual x2 es la misma. Y lo mismo sucede con este punto. Cuando tengamos un problema de esta naturaleza, lo único que tenemos que hacer es igualar las y. Entonces vamos a decir que x es igual a x2. Tenemos que encontrar dónde eso sucede, dónde x es igual a x2. Bueno, simplemente para resolverlo, este x2 que está a este lado, pues lo podemos pasar aquí a restar, igualamos a 0, de aquí factor común x que multiplica, a 1 menos x igual a 0. Y esto, como es un producto, es cierto si x es 0 o si 1 menos x es 0. Recuerden que si dos números multiplicados son 0 es porque uno de los dos es 0. O 1 menos x es 0, y para que 1 menos x sea 0, ¿qué tiene que suceder? Que x valga 1. O sea que tenemos los dos puntos, este es 0 y este es 1. Si queremos entonces, ahora sí encontrar el área, vamos a decir que es igual a la integral. Miren desde dónde hasta dónde vamos a mover nuestro diferencial. Desde 0 a 1. Digo nuestro diferencial es porque si pintamos aquí nuestro pequeño rectángulo de siempre, aquí vamos a tener dx y vamos a tener esta altura, que esta altura ¿qué va a ser? La función superior, que es x, menos la función inferior, que en este caso es x2, que multiplica al diferencial de x. Y para resolver esta integral ya es muy simple. Decimos que esto es lo mismo que tener la integral de x es x a la 2 sobre 2 y la integral de x2 es x a la 3 sobre 3. Recordemos que simplemente estamos sumándole 1 al exponente y dividiendo por ese exponente nuevo que nos dio. En este caso nos dio 2, dividimos por 2, en este 3, dividimos por 3. Evaluamos entre 0 y 1. Y al evaluar por 1, tenemos 1 al cuadrado sobre 2, eso es 1/2, 1 al cubo sobre 3, eso es 1/3, menos evaluar la función en 0. Y miren que no importa si elevo al cuadrado al cubo, siempre nos va a dar 0 y dividido pues 0, entonces al final vamos a obtener 0 si sustituimos aquí al 0 por la x. Entonces nos queda 1/2 menos 1/3. Y 1/2 menos 1/3, podemos poner factor común 6, el 2 en el 6 está 3 veces, 3 por 1, 3, y el 3 en el 6 está 2, 2 por 1, 2. O sea que nos queda 3 menos 2 sobre 6, 1/6. Y esta entonces es el área que hay entre esta curva y igual a x2 y y igual a x. Recordemos el procedimiento nuevamente. Vamos a integrar entre a y b. El problema es que no nos habían dado estos puntos. Cuando no nos dan estos puntos, lo único que tenemos que hacer es ¿quién? Igualar las y. Al igualarlas, tenemos que x igual a x2 es una ecuación, de hecho cuadrática de grado 2, donde vamos a tener dos soluciones. Una es que x es 0 y otra que x es igual a 1. Esta era muy simple, se resolvía mediante factorización. Entonces integramos entre 0 y 1. Ahora, ¿qué integral tenemos que resolver? La función que es superior, en este caso y igual a x, menos la función que es inferior, que es y igual x2. Hacemos esa diferencia, multiplicamos por el diferencial y listo, resolvemos la integral, que en este caso nos da 1/6. Los invito a que veamos otros ejemplos donde vamos a encontrar el área entre dos curvas.